Si ya vieron el video, que es el cerebro, podrán darse cuenta que la computadora es una copia del cerebro. Y del mismo modo que un computador cuando lo compramos que está vacío, que hay que comenzar por instalar todo lo que son sus programas y luego los programas a guardar archivos, a guardar fotografías, a guardar videos, a guardar diseños, todo lo que hemos elaborado. Así es nuestra computadora. Tiene un conjunto de memorias y tiene un conjunto de programas. Los programas son los que nos han instalado desde el vientre de nuestra madre. Entonces podemos comenzar por decir que el ser humano es una vasija, porque partiendo de que la mayor cantidad de las funciones que nosotros tenemos parten desde el cerebro, pues es todo lo que se pone en el cerebro y también incluyamos allí el corazón, porque el corazón es muy importante porque tiene 40.000 neuronas que también almacenan ciertas memorias y almacenan cierta información y va a influir el impacto. Los impactos del corazón son 5 o 7 veces más grandes que los impactos del cerebro de la cabeza, porque hablamos del cerebro del corazón y del cerebro de la cabeza, porque pareciera que fuesen dos sistemas nerviosos como autónomos. Ahora, nosotros nacemos y nacemos con esa computadora en blanco en cierto modo, pero no es que cuando nacemos venimos en blanco, porque ya hay una programación previa que se comienza a dar desde que se comienza a formar nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestra médula, nuestras neuronas en el vientre de nuestra madre. Todo comienza por la unión de un espermatozoide con un óvulo. Allá hay lo que llamamos la información cromosómica. Esa información cromosómica, que es la información genética, va a determinar, bueno, cómo van a ser nuestros huesos, el tipo de sangre, muchas cosas que tienen que ver con nuestra forma de conducta hormonal, de conducta orgánica, pero hasta el momento no existe nada todavía que pueda decirse que en el ADN se transfieren memorias, paradigmas. Entonces que alguien diga de repente, no, es que él es amargado porque el papá era amargado y se lo transfirió en los genes. La amargura es producto de un conjunto de elementos que almacenamos en nuestro sistema de redes neuronales y eso no se transfiere en el ADN. Lo que sí podemos transferir en el ADN son informaciones de malformaciones o de funciones que tienen que ver con el cuerpo. Ahora, hasta allí, cuando se une el espermatozoide y el óvulo, se comienza a formar un ser, allí lo que se está formando es un individuo que semanas más tarde se le comienza a formar un cerebro. Y luego ese cerebro van a formarse allí neuronas. Y luego esas neuronas van a comenzar a establecer redes. Y a lo que se establecen redes, ya se puede comenzar a generar memoria. Eso ocurre aproximadamente ya para el cuarto, quinto mes de embarazo. Ya estamos en la capacidad de comenzar a almacenar memorias. Entonces, hay un planteamiento que hace David Barker que es muy interesante y él dice todo lo que ocurra en los últimos 4 o 5 meses de embarazo van a determinar lo que el ser humano será el resto de su vida. O sea, la información que mamá va a transferir sobre el feto, sobre el bebé, ya va a marcar sus redes neuronales y van a generar en él un carácter, comienza a marcarse un carácter que va a estar por el resto de la vida. Barker dice que en sus estudios, él incluso ha encontrado que muchas de las personas que padecen problemas coronarios, que tienen problemas del corazón, los daños vienen desde el vientre, embarazos cargados de estrés, por lo cual se producía un exceso de cortisol, mucha adrenalina, el bebé recibía descargas de cortisol, descargas de adrenalina, se fue malformando y luego cuando la persona tiene 35, 40, 45 años, comienza a padecer enfermedades cardíacas que vienen desde el vientre. O sea, esto es lo que se llama epigenética. La epigenética estudia todo aquello que influye sobre la información básica de nuestra genética, de nuestros genes. Todo lo que es la genética, que es una información básica, se puede ver modificada y transformada por agentes que influyen en nuestra vida, siendo la relación madre-hijo el primer contacto informativo que hay. Porque dice Berker, mamá es el comunicador, mamá es el periodista, mamá es el elemento que nos va a contar a nosotros allí en el vientre cómo es el mundo exterior. Y todo lo que mamá vea, crea y transmita, lo vamos a creer. Entonces, si mamá pasa un embarazo cargada de problemas, cargada de conflictos, pasando hambre, desnutrición, falta de alimentos, falta de vitaminas, falta de ejercicio, peleas, conflictos, todo eso, yo estoy en el vientre
y mamá me está diciendo, el mundo es un desastre, el mundo es peleas, el mundo es conflicto, el mundo es hambre, el mundo es calamidad, el mundo es miseria. Y yo en el vientre le creo todo lo que mamá está diciendo. Esas redes neuronales que se están formando, aun cuando la actividad neuronal en el vientre es muy pequeña, comienzan ya a registrarse impactos que generan memorias que luego van a dar un resultado porque de allí se construye no solo el carácter de un ser humano, sino que desde allí también vamos a comenzar a tejer las primeras redes o filtros de interpretación. Luego al nacer, comenzamos una nueva programación. Ya traemos una información. La epigenética dice, podemos tener unos genes sanos porque nuestros padres son sanos. O sea, por ejemplo, papá es un hombre que tiene, bueno, cuando me engendra tiene 37 años, pero un hombre que tiene la fuerza para vivir 94 y se mantenía muy joven, muy fuerte hasta los 94. Tiene una genética muy buena. Entonces, él me dio a mí una información que yo debería ser un hombre también, que voy a llegar a los 85, 90 años, firme y fuerte, porque así era papá y me transfirió esa información. Mamá, por su lado, era una mujer sana, robusta, firme, muy creativa, muy inteligente, trabajadora, luchadora, firme, fuerte, de huesos fuertes, de muslos fuertes. Oye, tengo una genética saludable por lado y lado, tengo todo lo necesario para ser un hombre inteligente, un hombre culto, un hombre bien formado, un hombre firme, un deportista, un intelectual. Tengo todo lo necesario por la línea genética, pero la epigenética es una ciencia en sí que estudia los factores que influyen en la transformación de esa información básica, de la información cromosómica que heredamos de nuestros padres. ¿Por qué y cómo se cambia esa genética? ¿Por qué si yo vengo de una línea genética donde hay salud, por qué yo soy enfermo? ¿Por qué si nadie era diabético, yo surjo de repente con un problema de niveles de azúcar en mi sangre y soy diabético? ¿Por qué si mi madre y mi padre llegaron a ser viejos, bien fuertes, porque yo a los 35 o 40 años tengo artritis, tengo reumatismo, casi no me puedo mover? ¿Qué ocurrió? Epi significa sobre, una palabra griega que significa sobre. Entonces lo que se estudia es todo aquello que está sobre la información genética y la transforma. O sea, todo lo que comenzamos nosotros a recibir desde que estamos en el vientre puede cambiar la información básica, la información cromosómica que traemos como herencia de nuestros padres. Se puede alterar. Podemos ser una persona sana, pero la mala nutrición que tuvo nuestra madre en el vientre cambia esa información cromosómica de salud, la transforma ya ahora en un cuerpo enfermo, débil. Luego que nacemos, entramos a otro proceso que es la programación neonatal. En el vientre, programación fetal. Ya lo que está ocurriendo, los miedos que tiene mamá, las alegrías que tiene mamá, las peleas que tiene, los momentos de alegría, todo eso me comienza a impactar emocionalmente, químicamente, hormonalmente, me está impactando en el vientre. Cuando nazco, yo ya traigo una información creyendo todo lo que mamá me dijo, pero ahora yo vengo a comprobar que lo que yo recibí en el vientre es cierto o es falso. Ahora yo vengo a comprobarlo y comienza la programación neonatal. La programación neonatal solo es superada por la etapa de la adolescencia en cuanto a la crisis que se sufre, pero lo que pasa es que a la edad de 7 meses de nacido, de 6 meses de nacido, un mes, de un año, año y medio, nosotros primero no tenemos la conciencia para decir estoy padeciendo, estoy sufriendo, me quiero morir, me quiero suicidar, ni tampoco después lo vamos a recordar como suceso, pero sí lo vamos a recordar como paradigma, lo vamos a recordar dentro de las memorias de lo que es la programación. En esa etapa nosotros estamos aprendiendo más que el resto de nuestra vida, porque ese es el momento en el que salimos del vientre y comenzamos a aprender a respirar. Tenemos que aprender a respirar. Antes nosotros no teníamos que inhalar, exhalar, porque mamá nos mandaba a nosotros oxígeno. Mamá nos enviaba a nosotros alimento y nosotros nos llegaba al alimento por un cordón que entraba directo a nuestro cuerpo y no teníamos que nosotros pedir alimento. Tengo hambre, mamá, necesito tu tetica, tu lechita, tengo ya hambre para que me des de comer. Nada, todo ocurría de forma automática según lo que me enviaba mamá. Pero llega el momento en el que, ok, nací, comienzo a ver el mundo, ¿qué es esto? Tenía una información que mamá me contaba, fuera el mundo afuera, pero ¿qué es realmente esto? Y de repente siento hambre. Entonces yo siento hambre y así lo explica Wilhelm Reich. Él dice, va a venir un proceso
donde por medio del dolor vamos a aprender. Y ahora yo tengo hambre y ¿qué va a ocurrir? De repente yo tengo hambre y comienzo a mirar para los lados. Así como que tengo hambre, pero no sé hablar, tengo hambre, pero no sé expresarme y ninguna persona se percata de que yo tengo hambre. Entonces comienzo, como no me funciona, yo tengo que ahora elegir otra conducta, una conducta que le haga entender a los que están encargados de darme mi comida que yo tengo que comer. Y ya esta de moverme no me funcionó. Entonces comienzo a mover las manos y las paticas. Comienzo a moverme ahí fuerte en la cuna y nadie me da comida. Y de repente alguien me ve y comienza a decir, ay, tan lindo el niño, mire cómo juega. Entonces yo digo, ok, esta conducta lo que está haciendo es que la gente cuando yo hago esto se ríe, me consienten, me dan besitos, pero yo no quiero besitos ni quiero caricias, yo quiero comida, tengo que hacer algo. Entonces, entre las cosas que voy explorando, pego un grito y comienzo a llorar. Y ese llanto hace que diga a alguien, el niño será que tiene hambre, toman al bebé, mamá lo lleva a su pecho, coloca su tetica en la boca, pero no sé comer. Y con eso comienzo a buscar y no sé dónde es la cosa. Y viene ese proceso que las que son mamás tienen que recordarlo, que es un momento en el que el niño incluso maltrata el pezón de la mamá porque a veces le da muy duro, ala con fuerza porque se enoja porque no le sale la lechita. Él está aprendiendo, pero lo que está quedando en su cerebro es que por medio del llanto consigue alimento. Eso le funcionó. Como la conducta le funcionó, la va a registrar. Y ahí comienza a estrenar el cerebro. El cerebro comienza a decir, ok, hay que comenzar a guardar todo aquello que nos da resultado. El cerebro necesita toda la información posible para trabajar rápido, rápido. Por eso va registrando cosas que luego él diga, esto ya funcionó, esto es lo que hay que hacer. Esto ya funcionó, esto es lo que hay que hacer. Si ese niño va creciendo y cada vez que llora le dan la comida, él aprendió ahora que llorando consigue lo que quiere. Pero mañana ahora quiere un juguete y comienza a llorar. Y mamá, para que el niño no llore, le da el juguete. Entonces él está aprendiendo que haciendo berrinche, que peleando a su manera, que con el llanto, consigue lo que quiere. Ese niño, cuando llegue a la adolescencia, va a ser un conflicto, va a ser un caos. Ese niño de la adolescencia va a ser un problema, pero este no es el diplomado de adolescencia, este es el de neuroeducación. Pero es importante comenzar por entender cómo el cerebro se va programando. Y eso es lo que llamamos la programación del nuevo ser, la programación neonatal, que vamos como por una especie de ensayo-error, probar lo que hacemos para ver qué no funciona y vamos fijando, cuando tengo frío, hago esto y me funciona, me acerco a mi madre y ella me cobija. Todas esas conductas se van fijando en la memoria. A medida que va pasando el tiempo, ahora voy aprendiendo a decir palabras, voy aprendiendo a caminar, voy aprendiendo muchas de esas cosas por repetición porque veo a otros que la hacen y me voy fortaleciendo y voy creando ya mi carácter que me va a acompañar el resto de la vida. Pero entra un tercer tipo de programación que es la programación paradigmática. La programación paradigmática, que fue llamada por John Grinder y por Richard Bandler, programación neurolingüística, que tiene que ver con la forma como nosotros vamos a fijar conceptos, paradigmas, creencias en nuestra mente, creencias que luego van a determinar nuestra, creencias que luego van a decir cómo es que nosotros nos vamos a comportar. En esa programación paradigmática, nosotros vamos a formar lo que serán filtros de interpretación. Y esos filtros van a modificar absolutamente la realidad, todo lo que nosotros recibimos de nuestro entorno. La información cromosómica, sumada a la programación fetal, va a definir gran parte de lo que es nuestro carácter. Ese carácter, sumado a la programación paradigmática, va a definir nuestra personalidad. Todo lo que viene siendo la programación desde el vientre por el resto de la vida, porque siempre vamos a ser programados o reprogramados, porque siempre estamos sufriendo cambios, porque siempre estamos viviendo transformación de acuerdo a la información que estamos recibiendo. Esa programación es lo que llamamos educación. Entonces, ¿qué es un educador? Es un programador de cerebro. Eso es un educador. Pero cuando hablamos de programadores, no solo entran los profesores, porque al hablar de educación, no solo existe la educación académica. Hay que entender, para poder entrar en el debate que actualmente existe entre quién debería educar, la casa, la familia o la escuela, ese debate que existe donde los profesores están diciendo repetidas veces que los padres se dediquen a educar para nosotros poder dedicarnos a enseñar.
La enseñanza es una cosa, la educación es otra cosa, pero inevitablemente todas las experiencias que se viven en la escuela van a educarme, así como las experiencias que vivo en la calle, así como las experiencias que tengo frente a un televisor o una computadora o leyendo un libro o un periódico, así como lo que ocurre en la iglesia a la que asisto o a la iglesia a la que no asisto porque mis padres son ateos. Todos esos factores de socialización van a educarme, porque la educación es la formación de una estructura de paradigmas, de una estructura de creencias. La educación académica, la escuela; la educación no académica, la iglesia, la familia, los medios de comunicación, los amigos, que obviamente están muy influenciados por la cultura, el entorno en el que nos desarrollamos.